Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos. Es siempre un gusto, un privilegio poder estar en la casa del Señor. Acompáñenme un momentito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, con el deseo ferviente de poder aprender más de ti, aprender más de tu palabra, Señor. Ser exhortados, ser animados, Padre, a avanzar en nuestra vida espiritual. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, ayúdanos, capacítanos, Señor, en esta noche para poder hablar correctamente, para escuchar adecuadamente, Señor, para poder entender esas cosas, esas revelaciones que tú quieres que nosotros entendamos en este día, Padre, para poder avanzar. Señor, en el nombre de Jesús, estamos dispuestos, Señor, a escuchar más de ti en esta noche. Sobre todo en estos tiempos que nos está tocando vivir, Señor. Queremos no conformarnos, queremos no estar dormidos, Señor. Queremos estar alerta, queremos oír tu palabra, queremos atender tu voz. Señor, abre nuestros oídos, abre los oídos de mis hermanos, Señor. Pon en mí, Señor, esa revelación de tu Espíritu Santo con unción para que pueda llegar no solamente a sus oídos, Señor, pero a su corazón. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando acerca de los niveles de gloria y para esto quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Estos son nuestros versos centrales. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, para predestinarnos, para conocernos. Es para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora mire lo que dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es lo que estamos estudiando en este momento. Estamos hablando acerca de los primogénitos, pero el principal primogénito de todos es Jesucristo.
Verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por eso es que esto se llama niveles de gloria, porque todos los que de una u otra forma hayamos creído en el Señor Jesucristo, seremos glorificados. Pasaremos por todas estas etapas, por ser conocidos, predestinados, ser llamados, ser justificados y glorificados. Pero en el sentido de la glorificación, nosotros debemos entender que hay 3 niveles de gloria principales, ¿verdad? Hay miles de niveles de gloria, pero hemos estado analizando 3. Ya estudiamos acerca de las naciones salvas, ya estudiamos acerca de la esposa del Cordero, y en la parte anterior, y hoy vamos a continuar estudiando acerca del tercer nivel de gloria, que es la congregación de los primogénitos. Recordemos que la meta es la semejanza de Jesucristo. Y de esa semejanza depende qué tan cerca o qué tan lejos vamos a estar de Él por la eternidad. Y esa es la importancia. No se trata solamente de obtener puestos, no se trata de tener autoridad, no se trata solamente de qué bendiciones vamos a tener, sino se trata de que esa semejanza nos va a colocar más cerca de la gloria de Dios. Pero para eso nosotros necesitamos habernos ido despojando de la naturaleza carnal e ir adquiriendo la naturaleza de Dios. Así que la meta es la glorificación, alcanzar la gloria de Jesucristo, y entre más gloria nosotros logramos alcanzar, más cerca podemos estar de Jesucristo. Vamos a estudiar acerca de la congregación de los primogénitos, y para eso quiero recordarles de nuevo Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, número 1. Número 2, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Entonces estamos viendo 2 lugares. Hemos sido invitados a estar cerca. Acuérdense que la imagen es para estar cerca. Entonces dice, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Jerusalén, la celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Escuchen, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a estos primogénitos es a los que estamos estudiando en este momento. Dice, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros aquí encontramos 2 lugares principales, el monte de Sión y la ciudad de Jerusalén, la celestial, y encontramos 2 grupos de personas, la congregación de los primogénitos y los justos hechos perfectos. Recordemos que cuando la Biblia nos habla aquí de perfectos, ¿verdad? Justos, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Ahí lo vimos en Romanos 8, 28 al 30, que el proceso es ser conocidos, predestinados, justificados. ¿Verdad? Justificados. Entonces, los justos hechos perfectos son todos aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, o sea, esa justicia que adquirimos por el sacrificio de Jesucristo, pero también por la justicia que desarrollamos en nuestra propia vida a través de la ayuda del Espíritu Santo. Dice, porque estos justos ya no son solamente justos, sino que se hicieron perfectos, justos hechos perfectos. Y esta palabra perfectos es teleios, que viene de la palabra perfecto, pero en el sentido de maduro. O sea, son justos que maduraron, son justos que crecieron en la estatura de Jesucristo, ¿verdad? Fueron avanzando, ya no son niños espirituales, son jóvenes o adultos espirituales. Y estos son los que empezamos a ver la vez anterior. Quiero recordarles que empezamos a hablar de la congregación de los primogénitos, así que estuvimos hablando acerca de la primogenitura, y hay 3 características especiales o 3 aspectos principales de la primogenitura que debemos recordar. Número 1 es que la primogenitura significa preeminencia o autoridad. En este sentido, no solo el derecho, ¿verdad?, sino la responsabilidad
de gobernar a otras personas. En el sentido tan pequeño, tan estricto de una familia, es poder gobernar a los demás miembros de la familia como lo hace, digamos, un padre. Pero un primogénito, ya sea a la par del padre o en ausencia del padre, él hereda o recibe ese derecho y responsabilidad de gobernar. Así que la primera característica de la primogenitura es el gobierno, la autoridad. La segunda característica es que hereda una doble porción. O sea, digamos como los hijos de Jacob, ellos eran 12 hijos, pero el que recibió la primogenitura, que fue José, él recibió doble porción. Es decir, que la herencia, en este caso la tierra de Israel, no se dividió dentro de 12 hijos, ¿verdad? Sino que se dividió dentro de 13 hijos o dentro de 13 tribus, ¿verdad? Ya después de la historia, pues ya no son los hijos, sino son los descendientes de estos que ya han formado familias enormes, pues más de 400 años después. Entonces lo heredan la tierra prometida las tribus, pero no se le hereda a 12 tribus, sino a 13, porque la tribu de José, representada en Manasés, en sus dos hijos, ¿verdad? En Manasés y ¿cómo se llama el otro hijo de José? Benjamín, Efraín y Manasés, es cierto. Entonces tenemos la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, los dos reciben herencia en la tierra de Israel. Y la tercera característica de la primogenitura es la bendición. O sea, ese pronunciamiento acerca de ciertas actividades, de ciertos acontecimientos, de ciertas bendiciones que esa persona podría recibir. Así que vamos a analizar estos tres aspectos con respecto a la primogenitura, a esta congregación de primogénitos, ¿verdad? Si aplicamos estas tres características. También veamos en Mateo 19, del 27 al 29, donde Pedro le hace una pregunta muy curiosa a Jesús. Le dice, Pedro respondiendo le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Para nosotros como buenos chapines, ¿verdad? Muy cargados de pena, a lo mejor nunca le hubiéramos preguntado a Jesús, Señor, y después de todo lo que hemos sufrido por ti, ¿y tú qué nos vas a dar a cambio? O sea, suena como un poco interesado, pero es real. O sea, para Pedro no había sido simple dejarlo todo por Jesucristo. Y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido por donde tú has andado, donde tú has ido, nosotros hemos estado contigo. Nosotros vamos a tener algo por hacer eso. Verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Así que aquí Jesús le responde a Pedro, por supuesto, Pedro, no te preocupes, tú nunca me vas a dar a mí más de lo que yo te voy a dar a ti. En primer lugar le dice, ustedes que me han seguido. Y quiero que recordemos esta palabra porque en la siguiente parte va a ser muy importante. Vosotros que me habéis seguido. Hay dos características de los primogénitos y es lo que dice Pedro. Dice nosotros que lo hemos dejado todo. O sea, recuérdense que vimos que digamos, estos tres niveles de gloria se refiere, por ejemplo, a los porcentajes de la producción de una tierra fértil, ¿verdad? Los que producen al 30, los que producen al 60 y los que producen al 100 por uno. En este sentido, los que lo han dejado todo han dado el 100% de ellos, ¿verdad? Es lo que Pedro está diciendo, Señor, nosotros que te hemos dado el 100%. Y la segunda parte es, y que te hemos seguido. ¿Qué tendremos?
dos características importantes de los primogénitos. Son del 100% y han seguido al Cordero por donde quiera que Él va. Y Él les dice, ustedes que me han seguido, voy a insistir en esta frase, seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Somos sus seguidores. Entonces dice, número 1, os sentaréis sobre tronos para juzgar. Y esto nos habla de la primera característica de la primogenitura, que es autoridad. Tener gobierno, ¿verdad? Estar sobre tronos, que es un lugar de gobierno. Además, dice aquí, recibirá 100 veces más. O sea, no solamente tendrá una doble porción, sino una 100 veces más de la porción que él pensaba que podía tener, será 100 veces más. O sea, es enorme la recompensa que Dios tiene destinado para los primogénitos. Dice, y heredará la vida eterna. O sea, la bendición que le espera al primogénito también es enorme. Es la vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Luego nosotros también establecimos que la primogenitura, por supuesto, es el derecho del primogénito, o sea, del hijo que nace primero, y es su derecho natural. Sin embargo, es un derecho que se puede perder. Podemos ver en la historia bíblica donde muchos primogénitos perdieron su primogenitura y fue pasada a otro. Al segundo, o en el caso de los hijos de Jacob, pasó hasta José, ¿verdad? Que él es el 11º. Así que la primogenitura es un derecho de nacimiento del primogénito, pero puede perderse. Al mismo tiempo, otro que no tiene el derecho de la primogenitura, pero se comporta como un primogénito, anhela y desea la primogenitura, puede obtenerla, y es la maravilla en el reino de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho en el reino de Dios. Sin embargo, por la adopción de Jesucristo, y si nosotros buscamos avanzar en el reino de Dios, podemos optar a la primogenitura. Así que está el primogénito, que es el hijo natural, ¿verdad? En una casa, pero también puede adquirir la primogenitura un hijo que se le llama un huios, ¿verdad? Un hijo natural, un tecnón, le llama la Biblia, puede ser un huios, ¿verdad? Puede ser un hijo maduro que hereda el derecho de gobernar a la familia. Pero en el caso de una familia o de una pareja de esposos como Abraham y Sara, donde no tenían hijos, entonces había alguno de los siervos o de los hijos de los siervos, algún familiar cercano que podía tomar esa posición de primogénito, o sea, esa posición de gobierno. Y en este caso, antes del nacimiento de Isaac, el que estaba en esa posición era Eliezer, ¿verdad? Nosotros lo leímos en Génesis capítulo 15, versos del 2 al 4. Donde ahí nosotros encontramos que Abraham le está diciendo al Señor, tú me prometiste un hijo, pero hasta este momento el único que va a heredar todo lo que yo tengo es Eliezer. Y es ese huíos, ¿verdad? Es ese, en el caso de él es un siervo, pero podría ser un familiar o cualquier descendiente que está en la capacidad de gobernar a toda la tribu. En este caso la tribu de Abraham, dice que él tenía más de 300 siervos. Y con sus esposas, sus hijos, pues ya es una buena tribu. Y tenía muchos animales, ¿verdad? Así que había que dejar a alguien que tomara las decisiones de la tribu. Y es ese huíos, ese hijo maduro, ese ya sea un hijo natural o un hijo que ha sido capacitado, que ha madurado, que ha sido entrenado para llegar a ser un huíos. Así que cuando la Biblia nos habla de estos hijos maduros, ¿verdad? De estos hijos que heredan la primogenitura, deben ser hijos huíos, hijos que han madurado, no solo en cuanto a la edad, sino que han recibido todo el entrenamiento y están capacitados para tomar el lugar de gobierno del Padre. Ahora entonces vamos a continuar y vamos a entender que Jesús es el unigénito del Padre, o sea, Dios Padre solamente tuvo un hijo. Él engendró directamente de su propia naturaleza un hijo. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por Él, ¿verdad? Recuérdese que Juan también nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. O sea, Jesús es el único Hijo de Dios, engendrado por Dios mismo, de acuerdo a su propia naturaleza, pues en la eternidad pasada. Él es el único Hijo de Dios. Entonces es el único que tendría derecho a la primogenitura. Por eso Dios el Padre le ofrece a Jesucristo el reino, ¿verdad? Él va a tener el reino sempiterno por toda la eternidad en el momento que Jesús esté apto para comenzar a gobernar. Entonces, él, como el primogénito, como el unigénito, tenía el derecho de la primogenitura. Sin embargo, en Jesucristo se va a convertir el primogénito, no solo del Padre, en ese sentido que es el único que ha sido engendrado por Dios, sino que va a ser el primogénito en muchos sentidos. Y vamos a hablar acerca de la primogenitura de Jesús. Mire, Jesús es el primogénito de la creación. Colosenses 1:15 nos dice, Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que lo primero que Dios creó fue a Jesucristo y lo hizo conforme a su imagen. Por eso los primogénitos, el sello de los primogénitos es la imagen. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y para poder ser igual a Jesucristo, adquirir la semejanza de que Jesucristo, nosotros debemos ser semejantes a Dios y semejantes a Jesucristo. Así que Él es el primogénito de toda creación. Antes de que cualquier arcángel, ángel o principado, potestad, cualquier cosa que Dios haya creado, lo primero que Dios creó fue a Jesucristo. Luego, por supuesto que es el primogénito del Padre. En Romanos 8:29 lo leímos, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que se fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Caramba, pero si Dios solo tuvo al unigénito, entonces ¿de dónde el unigénito va a tener otros muchos hermanos? Pero ese es el propósito de Dios, es esa narración que nos da Romanos capítulo 8, donde hay un proceso por el cual, a través de la venida de Jesucristo, a través de su sangre, Él va a llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Muchos hijos adoptados, por supuesto, para que Él pueda ser el primogénito entre muchos más hermanos. Hebreos 1:6 nos dice acerca de que Jesús es el primogénito, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que cuando Jesucristo vino en su primera venida, él era digno de ser adorado. Y cuando venga en su segunda venida, aún así, Jesucristo es completamente digno de ser adorado, y eso es lo que nosotros vemos en Apocalipsis, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado, Él es digno de toda gloria y alabanza. Pero Él dice cuando introduce al primogénito, porque Jesús es el primogénito. Además, Jesús, por supuesto, fue el primogénito entre sus hermanos terrenales, entre sus hermanos carnales naturales. Miren lo que dice Mateo 1:25. Aquí, hablando de José, dice, pero no la conoció. O sea, José no la conoció a María, ¿verdad? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Biblia absolutamente le otorga a Jesús la categoría del primogénito de José y de María. A pesar de que no es su hijo natural, Dios le da ese privilegio de que Jesús sí sea el hijo de José. También en Lucas 2:7, hablando también de José, dice, aquí por supuesto que el que dio a luz no fue José, ¿verdad? Pero en los versos anteriores viene hablando de José y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Jesús es el primogénito de José y de María, el primogénito entre los otros hijos que ellos van a tener.
Colosenses 1:18 nos muestra el otro aspecto de la primogenitura de Jesús y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, ¿verdad? Es el primogénito de toda creación. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Jesucristo también es el primogénito entre los muertos. Eso quiere decir que Él es el único que verdaderamente descendió al lugar de los muertos, al Hades en este caso, y es el único que salió de ese lugar para resucitar y tener vida eterna nuevamente. Así que Él es el primogénito, el primero que resucitó de entre los muertos. También Apocalipsis 1, verso 5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que Jesucristo es el unigénito del Padre y es el primogénito. Es el primogénito en muchos sentidos, incluyendo en el primogénito de la resurrección, el primogénito entre todos los hermanos adoptivos que por su sangre el Padre va a adquirir en su nueva familia. Y para que Él dice tenga preeminencia, que es la palabra de la primogenitura. La preeminencia, la autoridad o el gobierno la tiene el primogénito. Así que un primogénito que está buscando otras personas que le ayuden a gobernar. Recuerde que Jesús no va a heredar solamente una familia, así como, digamos, 5 miembros, 10 miembros, 40 miembros. Jesús va a heredar todo el reino de Dios que Él ha formado en esta tierra. Así que son millones de personas. La Biblia nos habla en Apocalipsis de millones. Son muchísimas personas que por la gracia de Dios van a ser salvas y que necesitan ser gobernadas en la eternidad. Así que este primogénito como que va a necesitar un poco de ayuda. Y para eso Él necesita que otros primogénitos, que otros de sus hermanos también califiquen para ser huíos, para ser primogénitos, hermanos mayores que estén capacitados para gobernar. Yo he escuchado en muchas congregaciones, en muchas prédicas, ¿verdad? Acerca de que todos vamos a gobernar juntamente con Jesucristo. Pero eso no es cierto. Una persona que sea inmadura espiritual, un niño espiritual, un joven espiritual, no está capacitado para gobernar a la par de Jesucristo como un primogénito. Solamente aquellos que califiquen para llegar a esa estatura espiritual podrán gobernar juntamente con Jesucristo. Así que Jesucristo es el único primogénito de Dios, pero Él va a llevar a muchos hermanos a la gloria y también a muchos de esos hermanos los va a volver primogénitos. Recordemos también que esta semejanza de Jesucristo no significa que nosotros aquí en la tierra pues tengamos que llegar a ser como Jesús, como Él es hoy en la gloria. Porque a veces dicen, uy, es que yo no puedo ser como Jesús. Claro, yo no puedo ser como el Jesús glorioso, ¿verdad? No puedo ser omnisciente, omnipresente, omnisapiente, no puedo tener un poder para crear todas las cosas que existen. No, pero no se trata de eso. Se trata, como lo vimos en la parte anterior, en Filipenses 3:10, ¿verdad? Que Pablo dice, yo deseo ser como Jesucristo, semejante a Jesucristo en su muerte. Y eso sí lo podemos hacer. Porque Él nos demostró que siendo un humano alcanzó una estatura espiritual desde que nació hasta el momento de su muerte. Y Él simplemente el poder que tenía, más allá del que nosotros tenemos, es el poder del Espíritu Santo que también nos otorgó cuando Él subió al cielo. Así que nosotros sí tenemos la capacidad de llegar a ser como Jesucristo, no el glorioso, pero sí el terrenal. ¿Verdad? Un hombre que caminó con sus 2 pies, anduvo con 2 manos, tuvo 2 ojos, 2 orejas, tuvo un corazón, una inteligencia y un Espíritu Santo para alcanzar una estatura espiritual. Y esa es la estatura que como humanos nosotros debemos alcanzar para imitar a Jesucristo. Y todos los que logren transitar
esta vida y alcanzar ese nivel de madurez, llegarán a ser primogénitos. Mire lo que dice Romanos 8:17. Acerca de los primogénitos que compartirán con Jesús el gobierno por la eternidad, dice. Aquí viene hablando acerca del espíritu de adopción por el cual nosotros le decimos al Padre, Abba, ¿verdad? O sea, papito. Y dice, y si hijos, también herederos. O sea, si vamos a ser hijos de Dios, también vamos a ser herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora sí, le pone una condición, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parece que estamos hablando acerca de los niveles de gloria y del nivel de gloria más alto. Aquí vamos a estar juntamente en la gloria de Jesucristo, si es que también padecemos todo lo que Él padeció en la tierra para adquirir precisamente toda esa madurez, toda esa estatura antes de morir. Pero nos dice acá que nosotros somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Y cuando nos habla aquí de herederos de Jesucristo o de Cristo, ese co significa igualmente herederos con Jesucristo. Pero la verdad es que no todos vamos a heredar lo mismo que Jesucristo, porque no todos van a heredar el reino. Lo hemos visto, ¿verdad? No todas las personas en la eternidad van a gobernar. Para que haya necesidad de un gobernante, debe haber un pueblo al cual ese gobernante deba gobernar. Y estos coherederos con Jesucristo, en realidad no son todos. Todos vamos a heredar la vida eterna, eso sí. Vamos a heredar de Dios esa bendición, de heredar la vida eterna, de tener una vida perdurable para siempre en el reino de Dios. Todos los que crean en Jesucristo van a heredar eso. Pero en ese coheredero o igualmente heredero que Jesucristo, solamente la congregación de los primogénitos. Todos aquellos que califiquen a este honor formarán este grupo, ¿verdad? Todos los que califiquen en este honor de ser coherederos con Jesucristo formarán la congregación de los demás primogénitos, de todos aquellos que tienen la capacidad de encargarse de los asuntos del reino de Dios. Es que imagínense qué responsabilidad, no solo qué derecho, sino la responsabilidad de gobernar a las naciones salvas. Así que no es de cualquiera, ¿verdad? Estos serán hombres y mujeres que debido a que la vida que les tocó llevar en todas las circunstancias que nos toca vivir a cada uno de nosotros cada día, todas las circunstancias que tenemos por delante todavía que vivir, todas ellas van a formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Así que todos esos hombres y mujeres que aceptan ese camino de día a día van y alcanzan la semejanza de Jesucristo, formarán parte de la congregación de los primogénitos. Estos son aquellos que padecen como Jesucristo, como dijo Pedro, que lo dejan todo y que lo siguen a donde quiera que Él les muestra. El camino que Dios les muestra es el camino que estos primogénitos van a seguir. Recordemos los tres aspectos de la primogenitura de nuevo, porque lo vamos a necesitar para entender acerca de lo que vamos a hablar ahora. Número 1, la primogenitura es preeminencia. Parece que Jesucristo es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Así que la preeminencia es la primera característica. Esa preeminencia implica autoridad o gobierno. Lo segundo es la doble porción y lo tercero es la bendición, ¿verdad? Algo que trae muchos beneficios a la vida de la persona que está siendo bendecida. Así que los huíos o estos hijos maduros, esta congregación de primogénitos, en primer lugar, van a gobernar con Cristo en el milenio y también en la tierra nueva. El primer y principal entrenamiento de los primogénitos será, ahorita que se aproxima, según lo que nosotros percibimos en el Espíritu, estamos muy cerca de la segunda venida de Jesucristo, y cuando Jesucristo desciende en Jerusalén, vence a Satanás, al falso profeta, al anticristo, en ese momento él instaura 1000 años de gobierno terrenal
que llamamos el milenio, y para gobernar a las personas que hayan quedado después de la gran tribulación, Él va a traer a sus primogénitos, a las personas con las que Él va a gobernar sobre la tierra. Ese es como el primer entrenamiento para los primogénitos, y luego por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, también esos primogénitos van a ayudar a Jesucristo a gobernar. Ahora, hay niveles y niveles, ¿verdad? Están, digamos, como David, que se le promete el gobierno de todo un país. Él va a gobernar sobre Israel. A los discípulos de Jesús no se les promete todo el país, se les promete la tribu, ¿verdad? Cada uno de ustedes me va a ayudar a gobernar a las 12 tribus de Israel. Así que es un nivel siguiente de gobierno. Y así en cada tribu puede ser, en cada zona, en cada departamento, en cada municipio, en niveles de gobierno. Y ahí sí es donde ya entran los niveles más, no los últimos pues, pero de los que están hasta arriba. Venimos descendiendo en nivel de gloria, pero todos los que califiquen a gobernar tendrán una porción en el gobierno de Jesucristo. Y estos serán todos aquellos que sean huíos, ¿verdad? Los huíos, nosotros los vamos a ver, ¿verdad? Serán en este caso los gobernantes o los reyes. Pero nosotros vamos a ver que el deseo de Dios es que estos huíos o esta congregación de primogénitos que va a gobernar sobre la tierra y en la eternidad, tienen dos cosas principales que Dios anhela de los que van a gobernar en su nombre. Y en este sentido, pienso yo, la Biblia no lo dice directamente, pero sí lo podemos inferir a través de los versos que vamos a ver, que la doble porción de un primogénito, de la congregación de los primogénitos, es que va a recibir el derecho de preeminencia, o sea, va a gobernar sobre cualquier nivel en la tierra o en la tierra nueva, aquí en la tierra o en la tierra nueva, pero su doble porción es que no solo va a ser rey, sino que también va a ser sacerdote. Y ese es un privilegio adicional, es un privilegio muy distinto. Una cosa es ser un rey, un gobernante, y otra cosa es ser un sacerdote. Es alguien que está en medio entre Dios y el pueblo que Él va a estar dirigiendo o gobernando. Lo vamos a ver ahorita en los versos. Así que la doble porción es no solamente llegar a ser reyes, sino que también sacerdotes. Veamos lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros. Y aquí, como no dice quiénes son vosotros, nosotros asumimos que somos todos. Pero la verdad es que no es así. Aquí vosotros es a los que califiquen para heredar el gobierno, estar en el gobierno del Hijo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí viene esta palabra, real sacerdocio. O sea, es un sacerdote que no solo es sacerdote, sino es un real sacerdote, o sea, que tiene un linaje real, un linaje de reyes. Es un rey y sacerdote. Dice, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros o vosotros, los que seáis real, o sea, reyes y sacerdotes, real sacerdocio. Un linaje de reyes, pero también de sacerdotes. Veamos lo que dice Apocalipsis 1, verso 6. Dice, viene hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, doble porción. No solo tengo un oficio, tengo dos. No solo tengo un privilegio, tengo dos privilegios. No solo tengo una responsabilidad, tengo dos responsabilidades. Y para mí esa es una doble porción. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? En el verso 5. En este mismo verso, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Y aquí no hay una contradicción, porque es el deseo de Dios. Dios quiere formar un reino de sacerdotes, pero es un linaje real de sacerdotes.
Así que en ese sentido somos un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes. A Él sea toda la gloria, el poder por siempre. Apocalipsis capítulo 5, verso 10, en la Reina Valera nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Acuérdense, vamos a gobernar, o los que califiquen para gobernar, van a gobernar sobre esta tierra en la que estamos ahorita por el milenio, pero también sobre la nueva tierra en las naciones salvas. En este mismo verso, Apocalipsis capítulo 5, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente o en la Biblia de las Américas, nos dice, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, nación, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y esta insistencia sobre poder explicarles o poder ponerles acá, estos versos los vamos a ver en un momentito, es porque este no es un deseo para el final de los tiempos, es el deseo de toda la historia. Desde que Dios comenzó sus tratos con Adán y Eva, Él quería tener una descendencia, pero no cualquier descendencia, una descendencia que fuera a su imagen y semejanza para que pudieran ellos también heredar el reino de Dios. Y para eso llamó al pueblo de Israel, ¿verdad? Para eso llamó a Abraham, para eso llamó a la descendencia de Isaac y a todos sus hijos, a Jacob y a todos sus hijos. El deseo de Dios era con ellos poder formar un reino de sacerdotes. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 nos dice, al que venciere. Aquí sí, directamente no dice a todos, ¿verdad? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, el que venza, pero venza todo hasta el fin, yo le daré autoridad. Recuérdese que la autoridad es el sello de la primogenitura. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Así que ya para ser primogénito también hay que ser vencedor, pero lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, verso 5, hablando acerca de esta visión. La mujer que vio el apóstol Juan dice, y ella dio a luz un hijo, en este caso un huíos, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, estos que regirán con vara de hierro, no son todos, son los vencedores, son huíos, ¿verdad? Este hijo varón, estos hijos maduros aptos para gobernar. Y como les decía, este es el anhelo de Dios reflejado desde Éxodo, capítulo 19, versos 5 al 6. Recordemos que Éxodo capítulo 20 es donde vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y en ese momento en el que Dios le está diciendo a Moisés el pacto que él quiere hacer con el pueblo de Israel, Dios le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y es así como Dios mira a esta congregación o este reino de sacerdotes. Dice, son mi especial tesoro. Dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estamos en Éxodo capítulo 19. O sea, falta muchísimo tiempo, faltan 2000 años para que Jesucristo venga a la tierra y a partir de acá 2000 años más. Pero Dios ya tenía en su corazón el deseo de formar un reino de sacerdotes o una nación, un pueblo, un especial tesoro para Él en su corazón. Un conjunto de personas que fueran un reino de sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de esta invitación? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de este anhelo de Dios
por tener algo que él atesora, algo que él valora sobre todas las demás personas, sobre todos los demás pueblos. Y es este conjunto de reyes y sacerdotes, o este reino de sacerdotes, esta nación, este conjunto, esta congregación de primogénitos. ¿Cuántos de nosotros estamos en la disposición? Porque no estamos en la capacidad, eso sí. Tenemos que reconocerlo. No tenemos la capacidad de ser primogénitos, pero Dios no nos pide la capacidad porque Él nos va a formar. Es un hijo que nace en la casa, es un bebé que acaba de llegar, es el primogénito. Pero desde que es un bebé que acaba de nacer, tiene todo el potencial para llegar a ser el primogénito, el huíos de esa casa. Y así es como Dios nos ve. Todos tenemos el potencial de llegar a ese lugar. Tenemos el potencial, ¿verdad? La capacidad no. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de todas las circunstancias que permiten nuestra vida, nos capacita a cada uno de nosotros para llegar a ese nivel. Veamos también aquí, en Isaías, capítulo 61, en los versos del 1 en adelante, son estos versos tan memorables acerca de Jesús, ¿verdad? Él estaba en la sinagoga y se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los abatidos, a sanar el corazón, todas las características de Jesús en cuanto a su llamamiento, ¿verdad? Los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Así viene este capítulo. Y en el verso 6 nos dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Perdón. Porque la gloria de los primogénitos es la más alta del reino de Dios. Y la gloria de Jesucristo en la eternidad es sublime. Y el llamamiento o el nivel de gloria de los primogénitos es también sublime. Pero desde Isaías, nosotros vemos que siempre el deseo de Dios es llamar a personas que tengan esta doble porción, ¿verdad? Que sean reyes, pero aquí dice: y seréis llamados a ser sacerdotes para vuestro Dios. Dice el verso 7: y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Estos sacerdotes, ¿verdad? Que reciban esa misma unción del Espíritu de Jehová, de ese mismo Espíritu que Jesús recibió para realizar todo el llamamiento de Dios para su vida. Ese mismo Espíritu es el que nos capacitará a nosotros para llegar a ser sacerdotes de Jehová. Pero dice: a cambio de nuestra doble confusión o del estado tan difícil en el que Dios nos encuentra, dice: poseerán doble honra, o sea, tienen doble porción. En 1 de Pedro 2, capítulo 5, nosotros vemos que aquí nos dice el oficio de un sacerdote. O sea, para nosotros es fácil entender qué es lo que hace un rey, ¿verdad? Un rey tiene autoridad para encargarse de todos los asuntos principales de su reino, de todas las personas, no solo del territorio, como una administración de bienes y servicios, sino que también de todas las necesidades de las personas que están en ese reino. Pero, ¿qué es el sacerdote? ¿Cuál es el oficio del sacerdote? 1 de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, crezcan, ¿verdad? Vayan creciendo, sean edificados, vayan creciendo como casa espiritual y sacerdocio santo. Porque ¿qué hace un sacerdote santo? Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo. O sea, una de las cosas que un sacerdote hace es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y vamos a ver ahorita cómo Pablo miraba esta ofrenda. ¿Qué es? ¿Cuál es esa ofrenda? ¿Es un animal? ¿Qué es lo que un sacerdote en el reino de Dios, qué es lo que ofrece? ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios como sacrificio en este nuevo pacto? Mire lo que nos enseña Pablo acerca de este oficio sacerdotal. Dice Romanos 15, versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? Él fue llamado a eso, a ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, en este ministerio, al ser ministro o siervo de Dios, ¿qué es lo que Pablo le está ofreciendo a Dios como ofrenda agradable? ¿Cómo él se está comportando como sacerdote? Y es ofreciéndole a los gentiles, o sea, personas que no pertenecen al reino, es trayendo más personas, traerle más hijos a Dios. Ese es el trabajo de un sacerdote, ¿verdad? Llevar el mensaje de Dios hacia las personas, porque Él les está llevando el evangelio, las buenas noticias de Dios. Va de parte de Dios hacia los gentiles y trae los gentiles a Dios para que sean salvos. Y esa es la ofrenda que un sacerdote le ofrece a Dios, ¿verdad? Esa labor de estar entre Dios y los hombres. Trae los designios de Dios, el evangelio, las buenas noticias de Dios, y de regreso lleva a las mismísimas personas delante de Dios. Veamos este verso, o les voy a leer este verso en la versión, la Biblia Las Américas. Dice que él fue llamado para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote. Así dice esta versión, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Porque esta palabra ministrando el evangelio, esta palabra ministrando es lo que significa, es servir como un sacerdote, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Así que ese es el trabajo de un sacerdote, traer las buenas noticias o el evangelio de Dios a las personas que Dios nos envíe. En ese sentido es ese reino que Dios nos da, sea que sea un hijo que tengamos, 2 hijos que tengamos, 5 hijos, los compañeros de trabajo, los amigos de colegio, de nuestros lugares de estudio, de universidad. Esas personas a las que Dios nos ponga en contacto, nosotros les servimos de sacerdotes cuando les llevamos el mensaje de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo, luego nosotros traemos a esas personas convertidas delante de Dios como una ofrenda aceptable. La versión Pueblo de Dios, para la palabra de Dios para todos, dice: mi servicio a Jesucristo es como el de un sacerdote judío en el templo. Consiste a anunciar las buenas noticias. Hago esto para que los que no son judíos puedan ser una ofrenda que Dios acepte, apartada para Él por el Espíritu Santo. Así que nosotros podemos ver que Pablo entendía, específicamente entendía esa función sacerdotal de un primogénito. Por supuesto que Pablo es un primogénito. Ninguno de nosotros tiene duda que Pablo es un primogénito, ¿verdad? Sobresale sobre todos los seguidores de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y él entendía que esa primogenitura que él tenía que ejercer era traer la voluntad de Dios y llevar de regreso más hijos a la gloria, más personas que puedan ser aceptadas como una ofrenda delante de Dios. Ahora, aquí nosotros vimos 2 cosas, ¿verdad? O sea, Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. O sea, reino es autoridad, la primera parte de la primogenitura. La segunda es pues la doble porción, que es ser rey y sacerdote. Y la tercera es la bendición de la primogenitura. ¿Cuál es la mayor bendición que puede heredar un primogénito? No sé cuántas hectáreas de la tierra nueva
se le pueden ofrecer a alguien para que pueda ser el primogénito de Dios? Bueno, les tengo noticias. Un primogénito no tiene herencia física, ni en esta tierra, ni en la tierra nueva. Así que la bendición o la heredad de los primogénitos es algo más grande. Acompáñenme a Salmos, capítulo 16, verso 5. Y esta es la heredad o la porción de un primogénito. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Aquí es David que entiende la primogenitura. Por supuesto que también David es un primogénito. Pero dice, la herencia o la bendición más grande que yo puedo tener es Dios. O sea, la herencia más grande de un primogénito es Jesucristo mismo. Es tener acceso cercano a Jesucristo. Él es su herencia. No importa los cargos, no importa si estamos en la nueva Jerusalén, en la celestial, no importa cuántas personas nos toque que gobernar. La verdadera bendición es Jesucristo. Él es el regalo más grande o la herencia más grande que un primogénito puede recibir. Y al decir Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, no es como que Jesucristo es un objeto que vamos a estar recibiendo. Es el acceso a su presencia, a lo más cercano de su presencia. Es la herencia de un primogénito. Mire lo que dice en Números 18:20. Y dijo Jehová a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Recordemos que Aarón es el sumo sacerdote. Y en ese sentido, pues él está mostrando esta parte de la primogenitura. Recordemos que siempre en el Antiguo Testamento nosotros encontramos dividida la primogenitura. Una persona gobierna y otra persona lleva el sacerdocio. En este caso, Moisés, ¿verdad? Era el gobernante, el que tenía la autoridad para gobernar, y su hermano Aarón es el que recibe el sacerdocio. Siempre, a partir de este momento, estas dos funciones están separadas. Pero en el reino de Dios y a través de la venida de Jesucristo, Dios quiere que estas dos funciones estén en la misma persona. Que el que reina no solamente sea rey, sino que también sea sacerdote. Pero lo que nos interesa en este momento es ver la herencia. La bendición del sacerdote es como la herencia del sumo sacerdote. Dice Dios, yo soy tu parte y yo soy tu heredad. ¿Qué cosa más valiosa, más espectacular nosotros podríamos estar que recibir como herencia a Jesucristo mismo? La cercanía, la intimidad, la relación más cercana que nosotros podamos tener con Jesucristo por la eternidad. Y lo tienen completamente ganado. O sea, es como dijo Pedro, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Y ellos van a tener, dice, 100 veces más de lo que se merecen. Y eso es Jesucristo. Deuteronomio, capítulo 10, verso 9. Aquí ya no solamente es el sumo sacerdote, sino es la tribu completa. Porque en el Antiguo Testamento los que más representan esta parte de la primogenitura es la tribu de Leví, que recibió el sacerdocio, ¿verdad? Y le dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová Dios le dijo. Personalmente les puedo ser sincera que cuando yo leí estos versos hace muchos años, yo le decía, Señor, no me importa que me ofrezcas cualquier otra cosa. Yo quiero que tú seas mi porción,
que tú seas mi heredad. No me importa alcanzar cualquier otra cosa, si tan solo te tengo a ti. Por eso Pablo decía, para mí todo lo demás es basura por ganar a Cristo. Y esa es la herencia de un real sacerdocio, de alguien que está verdaderamente capacitado y encaminado para llegar a gobernar las naciones, no solamente en el milenio, sino también por la eternidad. Jesucristo no nos está prometiendo un puesto, no como los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Que hacen su partido y le andan prometiendo a todos un puesto en el gobierno. Jesucristo no nos está prometiendo un puesto en el gobierno que lo vamos a tener, que vamos a calificar para todos esos puestos. Pero lo que Él nos ofrece es la cercanía a su propio corazón. Y esa es la principal herencia y bendición de un primogénito. Acompáñenme, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que despierte primeramente en nosotros este deseo. Que no hay nada más grande que nosotros podamos esperar de la eternidad. No son los cielos nuevos, la tierra nueva, no es ese ambiente de gloria, de luz maravilloso de la eternidad. No, nuestro anhelo más grande es por Jesucristo. Es Él mismo a quien nosotros anhelamos, ¿verdad? La Biblia le llama a Él el deseado de todas las naciones. ¿Pero lo deseamos? ¿Lo anhelamos a Él más que simplemente ser salvos del infierno? ¿Anhelamos más a Jesucristo más que cualquier puesto en la tierra? ¿Más que cualquier heredad terrenal? Si es así, Dios ve nuestro corazón y nos toma a nosotros en un camino para heredarnos, para hacernos sus herederos, pero no para recibir cosas materiales o cosas espirituales en la eternidad, sino para que Él mismo sea nuestro regalo, nuestra porción, nuestra herencia. Oremos. Padre, Jesucristo nos enseñó que tú eres verdaderamente bueno. Ni siquiera Él se adjudicó ese calificativo de bueno. Tú, Padre, que eres tan bueno, has preparado para nosotros verdaderamente cosas hermosas, verdaderamente cosas inimaginables. No tenemos la capacidad de imaginar todo lo que tú nos has preparado para la eternidad. Y gracias por todo eso, Señor. Por la nueva tierra, por los nuevos cielos, por la nueva Jerusalén. Señor, por todos esos ángeles, por todos esos salvos, por todas esas naciones salvas, todo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos prometes. Pero, Señor, hay una cosa que nosotros anhelamos más que todas estas. Anhelamos a Jesucristo, Señor, a estar cerca de Él, a estar cerca de su gloria, a estar cerca de Él, que es la personificación del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Señor, si con alguien nosotros quisiéramos pasar la eternidad, es con Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir recibiendo cada vez más gracia de tu Espíritu Santo, a abrir más los ojos de nuestro entendimiento, a transformarnos voluntariamente, Señor, en todos los tratos, en todas las situaciones que nos pones todos los días, para que podamos ser cada día más como Él, Señor. Sí es un gran reto, sí es una gran responsabilidad llegar a gobernar juntamente con Jesucristo, Señor. Estar como intercesores, como personas, como mediadores entre tú y las demás personas son puestos de mucho honor, Señor. Pero no estamos anhelando puestos, Señor, no estamos anhelando mandar a otros. Sobre todas las cosas, Padre, te anhelamos a ti. Anhelamos a tu Hijo Jesucristo como los regalos más grandes que podríamos recibir por toda la eternidad. Concédenos, Señor, la unción, la fuerza del Espíritu Santo para que nos siga ayudando todos los días un poco más.
Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, no solo para mí, sino para todos aquellos que tengan un corazón que también latan por ese anhelo de Jesucristo. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces por nombre y conoces las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.